Hola, ¿qué tal? Nuevamente les habla su amigo Eduardo Espinosa para iniciar un nuevo podcast y hoy tengo el placer de presentar a un gran amigo y compañero. Él es Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola amigo, súper, aquí ansioso por hablar un tema que creo que es de mucho interés y yo creo que a mucha audiencia le va a gustar, ¿no? Cómo ha surgido todo esto de las tecnologías, etcétera, pero pues a ver, platícanos un poquito más para entrar en contexto de qué vamos a hablar. Así es, Diego. Mira, vamos a abrir el tema. El tema es sobre la evolución de la tecnología a través de las guerras, ¿no? Que como sabemos, desafortunadamente, pues la guerra ha servido para hacer que la tecnología vaya evolucionando poco a poco, ¿no? Estamos viendo que, bueno, ahora que estuvimos platicando este tema, digo, y no vas a dejar mentir, pues estuvimos investigando y vimos que desde la época de los egipcios romanos, pues empezaron a hacer su tecnología, aunque ellos a lo mejor no lo conocían en su momento con esa palabra, ¿no? Pero desde esa época, pues ellos ya empezaban a hacer esa evolución de la tecnología de acuerdo a sus capacidades y a las herramientas que tenían en esa época, ¿no digo? Claro, lo vemos desde el Homo sapiens, de hecho desde mucho antes, ¿no? Desde ahí justamente el empezar a utilizar una piedra para poder golpear y abrir algo, o sea, eso ya se empezaba a llamar tecnología, o sea, desde ahí ya podíamos aplicar que es aplicar alguna materia en algo ¿para qué? Para facilitar alguna otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, la palanca, algo tan sencillo que ayuda muchísimo, ¿no? Herramientas de casa, como por ejemplo palos, piedras afiladas, ese tipo de herramientas tan sencillas que al final de cuentas fueron evolucionando, pero son cosas que hasta la fecha utilizamos, solamente que un poco más sofisticada. Entonces, aquí nos pudimos dar cuenta un poquito cómo todos estos avances surgió a raíz de la necesidad, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, que son las necesidades del ser humano, ¿no? El social, la protección, salud, comunicación, o sea, entre otras. Entonces, pues una de ellas, o sea, para poder, por ejemplo, alimentarnos, nos vimos con la necesidad justamente de empezar a crear herramientas para poder cazar, para poder tener animales y poderlos cocinar. Bueno, para aquel entonces no se cocinaba, pero por ahí empezaron, ¿no? Después, ¿qué vimos? Necesitaban herramientas para construir, necesitaban un hogar, entonces comenzaron a armar pues martillos, pequeñas herramientas como lo que te platicaba, palanca, para justamente empezar a empujar las cosas, facilitar la rueda. Yo creo que la rueda es uno de los más importantes avances que hubo en la humanidad y justamente porque facilitó el transportar muchísimas cosas. Tú, por ejemplo, que eres de logística, seguramente ayudó muchísimo en la logística de los tiempos para disminuir, vaya, los tiempos a nivel comercial, incluso en el hogar, para poder traer lo que iban los hombres a cazar, poderlo traer al hogar. Entonces, imagínate qué maravilla fue todo este cambio de tecnología por pequeñas necesidades, ¿no? Así es, Diego. Mira, algo muy importante y lo que has de mencionar es que de nuestros antepasados, por así decirlo, fueron los pioneros en tecnología, por así decirlo, ya que, pues como bien lo dices, ¿no? Tuvieron que empezar a crear herramientas para poder sobreexistir. Una de ellas es, por ejemplo, hoy en día podemos transportar cualquier tipo de mercancía o equipo pesado a través de vehículos, ¿no? Y si nos vamos a la época de los mayas, los aztecas, cuando empezaron a hacer las pirámides, cómo transportaban esas grandes cantidades de piedra, ¿no? A través de troncos. Y eso para su época era una tecnología pues bastante innovadora para ellos, porque les facilitaba mover de un lado, de un punto a otro, pues grandes cantidades de material para construir ya sea sus casas, las pirámides, como bien tú lo mencionas, ¿no? Y hoy en día pues sabemos que contamos con grúas, contamos con vehículos pesados que nos facilitan el traslado de estos materiales, ¿no? Sí, justo como dices, ¿no? ¿Cómo fue tan interesante esta parte del transporte, como mencionas? O sea, los troncos. eh, y como dices tú, ¿no? Habían siempre dos personas que ayudaban a poner los troncos y no es que a veces nada más una. Y mientras que los esclavos para aquel entonces se ponían a empujar el material que querían llevar.
Entonces, de ahí surge la necesidad, pues justamente de hacer algo un poquito más eficiente, este, eh, este tipo de cargas, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí tengo una revista y justo que mencionaste del automóvil, para los que nos están viendo en YouTube, por aquí está, ¿no? Y habla un poquito de quién lo inventó y les leo rapidísimo un poco. He de decir que es de la revista Cuo y esta es de septiembre del 2011. Entonces, para que tengan ahí, que no digan que no referenciamos a los derechos de autor, ¿no? De quién realmente lo hizo. Entonces dice que es el invento número 50 que ellos mencionan. Dice el automóvil. El francés Nicolas Joseph Couton construyó en 1770 un carruaje de 3 ruedas, impulsado por un motor de vapor de 2 cilindros, montadas en una rueda. Enfrente alcanzaba una velocidad de 5 kilómetros por hora. O sea, lentísimo, pero eran unas cosotas tremendas, o sea, unas cosotas tremendas de cómo evolucionamos, por ejemplo, esas ruedas, los carruajes con los caballos, a querer ellos ya motorizar algo, ¿no? Aquí inclusive hasta me adelanto un poco, ¿no? De que ya al grado que quisieron motorizar algo y por supuesto ahorita hasta qué grado tenemos, ¿no? Como Tesla, que tiene este automóvil súper de lujo, que casi casi hablas con él y te hace tema de conversación, ¿no? Entonces, qué grado ha evolucionado la tecnología y cómo muchas veces ha sido justamente por las necesidades. Por ejemplo, en el caso de Tesla, ¿qué necesidad vemos? Ya tenemos solucionada la necesidad del transporte, ¿no? Que es pues necesario del traslado. Eh, Necesitábamos gestionar un poquito más nuestros tiempos. Entonces, ¿qué pasó? Empezaban a instalar componentes electrónicos que nos facilitan un poquito más la vida, que por ejemplo, poner el GPS, todos utilizamos el celular y lo colgamos por aquí, no, pero pues, aquí te lo facilitan todavía más, ¿no? Tienes alguien que te está asesorando, te está diciendo, en tal lugar, tenemos los sensores de proximidad, que cuando vas hacia atrás, te empieza a alertar de que si vas a chocar, etcétera. Igual, ¿no? Los utilizamos algo que instalamos, pero también ahí viene. Entonces, ¿cómo empezamos a evolucionar con pequeñas necesidades que justamente lo podemos ver justo en la pirámide de Maslow por seguridad, ¿no? Ahí lo veríamos. El sensor de proximidad por seguridad. El traslado también por parte de comunicación, el hecho de comer, porque muchas cosas de ahí hablan de la comida, si no ganas dinero no comes, ese tipo de situaciones, ¿no? Así es, digo, y sí fue muy importante que, bueno, pues que la tecnología a través del tiempo fue evolucionando. Y creo que uno de los avances más importantes hasta ahorita, también ha sido, aparte del transporte, ha sido la medicina, ya que pues como estuvimos investigando, digo, también la medicina ha traído buenos adelantos que hoy en día podemos, de enfermedades que a lo mejor tiempo atrás, en la época colonial, enfermedades que eran mortales, hoy en día con el avance de la medicina que se tiene, pues podemos tener vacunas. Hoy en día, como por ejemplo que tenemos el COVID, que es una enfermedad que aún no tiene cura, ¿no? Pero gracias Sí, al claro. avance tecnológico que tenemos, pues ya están investigando para crear una vacuna. ¿Qué hubiera pasado si este virus hubiera nacido, por así decirlo, en la época colonial, ¿no? Donde la tecnología para la medicina era muy rudimentaria. No, olvídate, o sea, por ejemplo, tenemos el caso la peste negra, si no mal recuerdo, pasó, ¿no? Este tipo de pandemias, la gripe española, cosas que fueron matando y como dicen muchos, ¿no? En un futuro seguramente van a decir que qué tontos éramos, ¿no? Una enfermedad súper básica y que ellos la curan nada más con una pastillita, para nosotros es casi mortal, o si no es que mortal. Entonces, cómo vamos evolucionando con cosillas así y justamente, ¿no? De hecho, algo de lo que mencionábamos antes, digo, qué maravillosa revista, estoy encontrando lo que hablábamos, por ejemplo, acabo de encontrar La Rueda, y por ejemplo dice que esta fue ideada para transportación, por supuesto, obviamente, en el año 3500 antes de Cristo y fue en la época Mesopotamia. Entonces, imagínate desde entonces qué nos había inventado. Y por ejemplo, con la medicina, aquí tengo, por ejemplo, la aspirina. Todos hemos utilizado la aspirina, ¿no?
y dice que es la corteza de sauce blanco, el cual se utilizaba para poder aliviar dolores y la fiebre. Entonces, ¿cómo pasamos inclusive de la medicina tradicional, que era pues las plantas, ¿no? El utilizar las frutas, hierbas, cosas así que nos ayudaban a nosotros para sanarnos y cómo lo tuvimos que adaptar un poquito más al contexto actual, ¿no? El hecho de que ya necesitamos simplificar un poco más las cosas, pues empezó a surgir esto de la medicina. Había un polvito, este polvito pues lo vendían en las tiendas y todavía no habían farmacias. La gente se los tomaba y eran como su medicina, es tómate tantos miligramos de este polvo. Entonces la gente pues decía, me ayudó y abusaban un poquito más con ese polvo y se morían, ¿no? De sobredosis. Que hasta la fecha también pasa, ¿no? Con con las pastillas también. Por supuesto que de ahí evolucionaron las pastillas y ya se hicieron sólidas como una pasta y venían con las medidas exactas. Entonces nada más te decían, tómate 2 pastillas, tómate una pastilla, tómate 3 pastillas al día cada 8 horas y te vas a recuperar. Entonces, porque ya viene más controlado. O sea, esa necesidad de controlar un poquito más. Digo, por supuesto, quienes abusan y siguen tomando más pastillas y sobredosis, pero vemos que de esa necesidad nace, ¿no? Toda esta evolución, aunque muchas veces muchos piensan que la medicina tradicional no resuelve problemas, otras veces sí sabemos que sí lo resuelven, incluso hasta más, son más eficientes que una medicina actual, pero es esa parte de que te facilitan, te dan todo lo que necesitas en una porción pequeña, y o sea, todo lo que te beneficia de esta fruta, lo extraen y te lo dan en una pastillita. Y esta pastillita pues ya contiene todo lo que tú necesitas. Pero pues siempre está esa... De hecho, por ejemplo, tú dime, Lalo, ¿qué opinas justamente de estas personas que están en contra de la evolución tecnológica? O sea, que de plano no se adaptan a las nuevas tendencias, que se quedan ahí donde, que ves, por ejemplo, muchas personas que todavía tienen mini celulares y de estos de botoncitos, justamente porque no se quisieron adaptar a la nueva tecnología. ¿Tú qué opinas en ese tipo de casos? Bueno, pues yo creo que ese tipo de personas, pues es la gente ya de la tercera edad, ¿no? Que a lo mejor, pues, desafortunadamente, la tecnología llegó demasiado tarde para este tipo de personas, desafortunadamente. Y creo que son las que están padeciendo más este cambio tecnológico, porque incluso en el podcast que estuve con Víctor, que le mandamos un gran saludo, hablábamos, ¿no? Que anteriormente, pues sí, la tecnología ha crecido demasiado que desafortunadamente nosotros ya nos tenemos que acoplar a esa evolución cuando debería de ser al revés, que la tecnología se tiene que acoplar a nuestras necesidades. Pero como ha crecido demasiado esa evolución tecnológica, nosotros ya nos tenemos que acoplar a esa innovación. Y desafortunadamente hay mucha gente de la tercera edad, o incluso personas de nuestra edad, por así decirlo. No voy a decir edades porque yo saldría perdiendo, pero Claro, pues que sí, ya estás un poco grande, amigo. pero sí estaríamos teniendo problemas en esa cuestión de la evolución tecnológica. Pero algo que sí que si quisiera mencionar en relación a la medicina, Diego, y eso te hago una pregunta, te lo hago como pregunta para ti. Este avance tecnológico, la evolución tecnológica, para mí ha pues permitido darle nuevas esperanzas de vida a personas que a lo mejor tiempo atrás perdían un miembro del cuerpo y pues desafortunadamente tenían que vivir de esa manera, ¿no? En unas postrado en una silla de ruedas o pues ha tenido a otra persona. Y hoy en día con la tecnología vemos que pueden tener ya prótesis, las cuales les permite seguir con su vida día con día, ¿no? Entonces, para ti, Diego, esta evolución ha sido por las necesidades de la gente o tiene que ver también las cuestiones bélicas. Fíjate, justo es algo que platicábamos un poco antes y es verdad, ¿no? De cómo tristemente muchos de los avances han sido por guerras, ¿no? Lo que me comentabas de gente que pierde un brazo, pierde
piernas, surge desde las guerras, ¿no? Incluso lo vemos desde los romanos, desde eh, eh, las embarcaciones, la edad, bueno, en la Edad Media, en la edad, en el renacentismo, incluso antes. O sea, lo vemos en muchas épocas de que utilizaban palos, todavía no era el famoso pirata, ¿no? Que tiene su Garfield, para como tipo, pues, prótesis, pero nace de esta tristemente guerra y digo, siempre, y lo mencionan todos, nada suma, más bien todo suma cero. O sea, no hay nada 100% negativo, pero tampoco no hay nada 100% positivo, ¿no? Y aquí estamos hablando de algo, ¿no? De algo negativo salió algo positivo, sí, claro. Y si lo vemos del otro lado también de esto positivo, viene de algo negativo. Entonces, es triste y ojalá siempre todo fuera positivo. Y son cosas que al final de cuentas se vuelven necesarias, si lo hablamos. El hecho de querer tener un poco más de salud, poder moverte, luego muchas personas terminan pagando, que personas inocentes que son las que justamente pierden brazos, piernas por una u otra tontería. Qué bueno que se pueda resolver esos problemas, pero justamente entramos en un conflicto un poquito gacho, ¿no? Por ejemplo, estos celulares, quizá no los tendríamos, incluso este tipo de comunicación, quizá no la tendríamos ahorita si no hubiese sido por la guerra, lamentablemente. Pues nace de la necesidad de obtener información, agilizar un poquito más la información, la creación de las computadoras, ¿no? Estas que abarcaban un cuarto enorme y eso era una computadora y pasó a tener básicamente estos smartphones que son mini computadoras que si las comparas con una computadora incluso de los noventas, sale ganando por mucho un celular, ¿no? Un smartphone. Entonces ya podemos decir que son como computadoras. Eh, entonces es muy triste, ¿no? Es muy triste todo esto que sucede, pero también a la vez un poco necesario. Este tipo de situaciones, por ejemplo, la pandemia. Ahorita que tenemos la parte de la pandemia, pues surge la necesidad de crear vacunas, todo eso para que sobrevivamos. Entonces, de algo triste salió algo bueno, que estas medicinas seguramente van a descubrir otras curas para otras cosas haciendo prueba y error con cuestiones de COVID. Otra cosa bonita, a lo mejor, que también no en todos los casos, es de que muchas familias se unieron, ¿no? Que ya tenían mucho tiempo que quizá no convivían y el hecho de estar en home office les trajo beneficio, ¿no? De poder convivir un poco más con la familia. Casos contrarios, ¿no? En las que ya no se soportan, que ya se quieren matar unos con los otros, esa es la parte pues mala y todo siempre depende de la mentalidad de una persona, de qué lado quieras ver las cosas, ¿no? Y uno no sé si sigues ahí, amigo, no vemos tu cámara. Pues aquí andamos. Ah, vale, vale. Así es, digo, desafortunadamente, como tú dices, ¿no? La guerra ha traído, pues, sí, a lo mejor muy buenos avances tecnológicos, pero desafortunadamente, como es el ser humano, también lo ha aprovechado, pues, para hacer mal uso de la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que, pues, a raíz de que esto ha evolucionado, pues, también han creado misiles, bombas, pues, prácticamente para dañar a una nación, ¿no? Entonces, desafortunadamente, también el ser humano no la utiliza como debería de ser, ¿no? Pero aquellas personas que sí la utilizan para hacer el bien, para ellos sí me alegro, ¿no? Porque te reitero, gracias a este avance tecnológico le han dado una esperanza de vida a lo mejor a un enfermo, a una persona que desea volver a caminar, ¿no? Y lo podemos ver con el avance de la medicina y creo que es el mayor avance tecnológico para poder ayudar al ser humano, ¿no? Que es el avance de la medicina. Y incluso lo vimos ese día que estuvimos platicando en la semana, digo, ¿no? El estetoscopio, el que se usa actual y el cómo era el anterior, ¿no? En el cual pues el anterior era prácticamente en forma de copa y pues sí era un poco, se ve que era un poco incómodo ocuparlo para el médico y tanto para el paciente, ¿no?
sí era muy, muy demasiado incómodo, y el estetoscopio de hoy en día, pues le permite al médico realizar mejor su trabajo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, algo que de hecho pues también habíamos visto es de la calidad, ¿no? Por ejemplo, yo que soy gestor empresarial, pero pues orientado a procesos y es de la calidad, de especialidad en calidad, pues justamente tuve que informar un poquito de eso, ¿no? Y también surge justamente de la guerra, de, por ejemplo, con las granadas, los soldados las tenían en la cintura y pues les explotaba. ¿Por qué? Porque no tenían pues justamente no tenían la misma calidad todas, y algunas se caían, se les caía el seguro y perdían las extremidades Ujú. los soldados. Y pues ahí surge esta necesidad también, ¿no? Pero yo creo que, y también justo, no sé, me gustaría preguntarte un poquito, ¿no? O sea, ¿en qué punto entra la ética y la moral, ¿no? O sea, justamente para crear algo nuevo. Eh, Estamos hablando de la medicina, estamos hablando también, por ejemplo, el maquillaje, las cremas que utilizamos, la cera. De hecho, el usar sombreros, este tipo de cosas, experimentamos con animales también, ¿no? Entonces, también, ¿dónde entra esa parte de la ética? Yo creo que cada vez el mundo se está volviendo más transparente, o sea, de que ya las cosas, afortunadamente por la tecnología que ya hay, las cosas se vuelven más transparentes y ya es más fácil saber de que si esto se utilizó en un niño huérfano, ¿no? Y o se utilizó en un animal, en las ratas, los conejos, ¿no? Que es muy triste, ¿no? Que los tengan para eso. Y dices, ¿dónde entra la moral, no? O sea, a mucha gente le molesta este tipo de situaciones. Y por supuesto, o sea, están en todo su derecho y obvio. O sea, obvio que no es, imagínate que tengan a tu mascota y estén experimentando con esa pobre mascota, de que les vamos a pintar el cabello, ¿no? Los pelos al perro. Ah, no manches, ¿no? Qué horror. O sea, pobre animal, ¿quién le dijo, él no te dijo, oye, píntame el pelo, ¿no? El pelaje. Pero también son cosas que se vuelven necesarias, ¿no? Y el hecho de que se avance la tecnología, seguramente tú por temas de logística has utilizado herramientas digitales para hacer justamente prototipos digitales y que te dicen, por ejemplo, yo estuve que estuvimos en el NI, estamos en la creación de una estructura. Entonces utilizamos, por ejemplo, CATIA para hacer simulaciones de qué pasaba si caía un edificio, si sobrevivía la estructura o no. Este tipo de situaciones ya se están implementando y qué bueno, ¿no? O sea, para poder determinar un poquito más sencillo, sin tener que experimentar con las personas o con los animales, o incluso con las plantitas, ¿no? O sea, pasa mucho que la tala de árbol para nada más para hay un dicho, ¿no? Por ahí que dicen se necesita un árbol para crear 1000 fósforos, pero solo necesitas un fósforo para quemar cientos de árboles, ¿no? Entonces siempre es como de que muchas veces utilizan una tala tremenda o se utilizan demasiados recursos naturales para eliminar más recursos naturales sin ética. Entonces yo creo que es un tema muy delicado, ¿no? A tratar esa parte de la ética o la moral en ese tipo de situaciones, ¿no? Tú platícame un poquito, ¿qué piensas de eso? Pues sí, mira, desafortunadamente, pues sí, para poder hacer un avance tecnológico, desafortunadamente a veces sí es necesario probarlo, ¿no? Ya sea con animales o con nosotros mismos, porque igual, bien me lo decía un amigo, que me decía, es que para hacer una prueba se tiene que realizar físicamente. Un simulador a lo mejor sí te puede dar unos resultados, ¿no? Pero no van a ser tan viables, porque también un sistema o un simulador puede tener un error al momento de arrancar el programa. Entonces, ¿qué mejor es hacerlo la prueba físicamente? Porque te arroja un resultado más viable y con confiabilidad mucho mayor que un simulador. Entonces, sí, desafortunadamente, eh, para este avances tecnológicos sí se tiene que ocupar, ya sea el ser humano o algún mm, animalito, que a lo mejor no tiene la culpa, ¿no? De que, pues, por ejemplo, ahorita esté pasando lo de la pandemia. Bueno, sí,
que se cree que fue por parte de un murciélago, ¿no? Pero a raíz de esto, pues hoy en día vemos que la vacuna, ¿cómo se va a probar con la nueva vacuna que se está haciendo entre Argentina y México con 5,000 personas? Entonces, esto lo están haciendo efectivamente, pues para saber que la vacuna sirva, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no va a funcionar? ¿Qué va a pasar con esas 5,000 personas que van a ser, digamos, que el conejillo de Indias, Las ¿no? puede matar, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí sí entramos, como tú dices, en un conflicto de sí está bien que estés desarrollando una nueva tecnología, pero también qué pasa con esas personas que estás poniendo en riesgo, ¿no? Para ver si funciona tu tecnología. Sí, ¿no? O sea, yo creo que es un tema súper interesante también, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿no? Que, que muchos no lo van a entender, pero pues aquí tenemos un chiste local, el jabón, o cositas así, ¿no? Que experimentaban, por ejemplo, con las personas en el holocausto, experimentaban con las personas para cambiarle los ojos de color, que para poder controlar sus mentes, o sea, un montón de cosas, y de hecho, pues ahí salen muchos avances tecnológicos, ¿no? No sé si mal recuerdo, si no mal recuerdo, por ahí viene, creo que la moto y también el bochito, ¿no? Lo que conoces el bochito, el Volkswagen, nace justamente de los nazis, ¿no? De los alemanes. Entonces, y es potente, o sea, el bocho, los componentes del bochito del Volkswagen son tremendos. El problema es de que como son feos, los componentes, pues no, buscamos algo más visual, ¿no? Entonces, qué chistoso también es todo esto, ¿no? Regresamos un poquito al pasado, ¿no? En la Edad Media. Eh, por ejemplo, el uso de cómo evolucionó de un arco a ¿cómo se llaman estos? A una Eh, bayoneta, Bayoneta, ajá, ándale. De las bayonetas, ¿qué pasó? A utilizar rifles. la pólvora, ¿sí, Ah, no? así es, los rifles de pólvora, ya después de rifles de asalto, ¿no? Que es creo que la tecnología de hoy en día en cuestión militar. Y algo que tú acabas de tocar en relación de los vehículos, sí, tienes razón. Estuvimos viendo que, por ejemplo, la marca Renault, que es muy conocida, que pues fabrica vehículos, pues fue de una de las pioneras en realizar tanques de guerra. En Mm. esa época, pues sí, lamentablemente muchas empresas tuvieron que buscar la manera de sobreexistir para que no fueran afectadas por ese conflicto multinacional, ¿no? ¿Qué hizo Renault? Ok, voy a aprovecharme de ese conflicto para poder crear una tecnología y a lo mejor hacerles unos tanques de guerra, ¿no? En el cual pues prácticamente fue una tecnología que ellos utilizaron para poder apoyar a la causa. Entonces, sí, como dices, desafortunadamente, pues la tecnología ha hecho cosas atroces también, ¿no? Porque pues estos tanques que provocaron pues muchísimas muertes. Muchos piensan, no, es que fueron creados para defender una nación. Yo lo veo que no, no fue para defender a una nación, fue para matar a esos soldados que estaban peleando. A lo mejor muchos de ellos ni sabían la causa, ¿no? Sí, no, o sea, bueno, para empezar, ¿por qué nacen las guerras, no? Nada más es pues, qué complejidad nada más de comunicación, o sea, de hecho, como desde nada más la pura comunicación pueden surgir las guerras, ¿no? Nada más nada más porque alguien no comparte la idea de alguien más y ya, o sea, solo por eso luego surgen las guerras, ¿no? O por nada más por conquistar, o sea, yo creo que todos saben igual que nosotros, ¿no? En el que, por ejemplo, hablando de los nazis, ¿no? De una raza superior, que era el clásico güerito, blanco, alto, un alemán, pues, ¿no? Por ejemplo, otra controversia que pasa muchísimo es justamente las empresas que estuvieron involucradas, muchas de ellas fueron obligadas, ¿no? Muchas de ellas para participar, si no justamente los mataban. Entonces, o los consideran enemigos, ¿no? Que era casi lo mismo. Si eras enemigo, te mataban. Este, y hay gente que se lo tomó como que muy personal, o sea, como que muy a pecho y ya no les compraban, ¿no? Por ejemplo, que hay casos, por ejemplo, Adidas, Coca-Cola, Pepsi, o sea, fueron
quienes estuvieron, por ejemplo, en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Coca-Cola. Coca-Cola, pues vendía su refresco, Coca-Cola, el clásico, a los soldados, ¿no? De hecho, hicieron una campaña de marketing preciosa que ayudaban a los soldados y estaba esa como de familiaridad para que te sientas en casa. Nosotros ayudamos todo. Pero por el otro lado, mandaban los refrescos Fanta, que también Coca-Cola es dueño de Fanta, a los nazis. Entonces también como que apoya a los nazis para no ponerte en contra, y justamente, ¿no? O sea, y con toda razón. O sea, no te pones en contra de uno ni del otro. O sea, estás como que evitando problemas, conflictos con uno y también con el otro. Estás como que en otro. Pues siempre, por supuesto, tratas de apoyar más a tu país. En este caso, pues fue en Estados Unidos. O estamos hablando del caso de Adidas. Los tenis todos los conocen, alemanes. Surge justamente de dos hermanos, Adi y Das, si no mal recuerdo, que de hecho hacían este tipo de tenis que se los pedían para los Juegos Olímpicos con clavos, todo eso fueron evolucionando estos tenis, pero eran alemanes y utilizaban justamente su tecnología en las botas de los soldados, ¿no? En las telas, fabricaban ya para los soldados nazis, incluso, ¿no? Hugo Boss, quien fue quien creaba, por ejemplo, los trajes de los nazis, ¿no? El hecho de las botas, por ejemplo, de que fuera un poquito más impactante, muchos recordarán o incluso los vean en las películas que les ponían como unos metales y a la hora de marchar golpeaba más fuerte, impactaba un poquito más. Estos trajes impresionantes que se veían muy, que los hacían ver más poderosos, los inflaba un poquito más a los nazis, ese tipo de tecnologías, ¿no? O sea, cómo aprovecharon cada detalle y cuántas empresas no formaron parte de, y gente que se lo toma muy personal. Vuelvo, por ejemplo, al caso de nuevo de Adidas, que se pelean los hermanos porque uno no, Adidas, no compartía el nazismo, no le gustaba la ideología que tenía para aquel entonces Hitler, y por el otro lado está su hermano, que fue quien creó Pumas, ¿no? Entonces y estaba esta competencia entre hermanos de Pumas y Adidas, pero Pumas se apoyaba muchísimo al nazi, de hecho terminó quebrando Pumas, creo que Adidas después lo ayudó, la misma empresa, ese conflicto de hermanos, o sea, una historia tremenda con la tecnología del avance y al día de hoy, ¿no? O sea, cómo al día de hoy se mantiene este tipo de marcas, etcétera, ¿no? Es súper interesante todo esto. Así es, y ahorita que estamos hablando sobre procesos de fabricación, algo que también tuvo que evolucionar fue lo que es la cadena de suministro, ya que pues la cadena de suministro, como tú lo sabes bien, Diego, es una rama importante, bueno, creo que es una de las áreas más importantes para, para un fabricante, ¿no? Ya que como sabemos, la cadena de suministro es una entrada de cómo ingresa mi materia prima, cómo la almaceno, cómo manejo a mis proveedores para que me manden esa materia prima, lo que es entrada, mi proceso, cómo voy a procesar pues esa materia prima que me llegó y la almacené, y mi salida, que es cuando ya tengo un producto terminado, cómo la voy a distribuir, ¿no? Entonces, anteriormente pues era muy genérica esta cadena de suministro, y hoy en día con esta evolución tecnológica, ya que muchas empresas pues hacen comercios digitales, y como sabemos, pues al momento de que tú ya empiezas a vender por estos medios digitales, pues tienes un alcance mucho mayor a nivel mundial. Entonces, muchas de las veces los fabricantes tienen que actualizar ese modo de la cadena de suministro para poder cumplir con las exigencias de la demanda de sus clientes, ¿no? Sí, sí, o sea, es como viene desde entonces, ¿no? Por ejemplo, mucho en la guerra, ¿no? Para poder abastecer las armas y todo eso, se utiliza la cadena de suministros, ¿no? Y cómo ha evolucionado, incluso ya cómo avanzan las cosas al grado de que antes, por ejemplo, estamos hablando del tema ambiental, que antes como que no había tanto impacto, no les interesaba todo el efecto negativo que había sido el medio ambiente. Y ahora lo vemos, que ya surgen inclusive
hasta certificaciones para poder obtener una certificación de que causas menos daño al ambiente. Y lo vemos como, por ejemplo, con la ISO 14000, con el sistema B, que desde la cadena suministro uno puede identificar qué tanto impacto está generando, ¿no? Y empiezan a surgir ahora ya que las celdas solares, que ya existían, pero ya se empiezan a implementar un poco más, que es una tecnología. Se empieza a implementar los molinos de viento para poder generar energía. Se empieza a utilizar el calor de las fábricas para aprovecharlas y para poder generar un poquito más de cosas. Incluso el desperdicio de lo que ellos están produciendo, todo lo que queda, lo utilizan como composta. ¿Para qué? Para poder generar un poquito más no sé si estás hablando de McDonald's, ¿no? Con composta para el trigo, para preparar sus panes, el desperdicio de la comida para alimentar quizá a los animales, al res, a la vaca, todas estas cuestiones, ¿no? Que ya se vuelve autosustentable. Y todo viene ¿de qué? De la tecnología, pero también viene de las formas de pensar de la gente, las necesidades de la gente que está viendo. Entonces estamos viendo que gran parte de esta evolución se debe a las necesidades. Al final de cuentas, todo surge de una necesidad que, de hecho, pues para ir un poquito cerrando ya este tema, que va a ser mi recomendación de este mes, ¿no? Tengo dos, de esta semana o de este podcast. Que uno es justo, por favor, gente, léanse la ideología de Maslow, la pirámide de Maslow. Es súper interesante entender esto. Para la gente que se dedica a las ventas, uf, es una maravilla. Léanse esos artículos en internet, lo pueden encontrar y les va a ayudar mucho para conseguir una buena venta. Incluso y hablamos regresando un poquito al tema, muchos de los avances tecnológicos se debe a esta pirámide de las ventas, por ejemplo, las neurociencias, la investigación de las neurociencias para las neuroventas surge de esta tecnología, los lentes estos para poder identificar qué es lo que ve más la gente, etcétera. Entonces mi recomendación también yo de esta semana y la otra es por favor lean revistas, lean lo que sea de muy interesante, artículos incluso de automóviles, de lo que sea, lean e infórmense un poco más y dense cuenta cómo está cambiando el mundo. E inclusive cositas, por ejemplo, como se nos ocurrió de repente este podcast por nuestro querido amigo Lalo, y dije, oye, yo tengo una revista que habla de eso. Y veo, o sea, de aquí estuve sacando algunos datos, ¿no? Entonces es muy importante porque les puede ayudar a su trabajo. Por supuesto, por ejemplo, temas ambientales, que es a lo que ahorita me estoy dedicando un poco, a la parte de gestión. Con esto me entero, o sea, con esto me entero y nada más es un poquito detallar, con más investigación por internet, ¿no? Entonces son mis recomendaciones yo esta semana. Gracias, Diego, por tus recomendaciones. Y bueno, mis recomendaciones de esta semana, pues sería, como estamos hablando de estos cambios tecnológicos, que vieran el programa que está luego pasan en National Geographic o desde YouTube lo pueden buscar, lo que son megafábricas, en las cuales pues ahí vamos a ver ese avance tecnológico que se ha tenido, porque vemos fábricas como Ferrari que aún siguen haciendo vehículos Una artesanales. maravilla. Siguen haciendo vehículos artesanales, pero ya también tienen una fábrica totalmente automatizada, la cual pues te enseña todo el proceso y toda su cadena de suministro, desde cómo laminan un vehículo hasta cómo le ponen los asientos, todo, o sea, todo el proceso de fabricación y después de que lo fabrican, cómo lo distribuyen, ¿no? Súper Entonces, artesanal, ¿verdad? sí, algunos vehículos sí los hacen súper artesanales, hay otros que ya están totalmente automatizados, pero sí es muy interesante ver ese cambio de evolución de cómo lo haces artesanal y cómo lo hacen ya por medio automatizado, ¿no? Incluso te va a sorprender los datos de que a lo mejor artesanalmente hacen dos, tres vehículos y cuando los hacen automatizados pueden hacer esos tres, cuatro vehículos en 2 minutos, ¿no? De hecho, si te das cuenta, ese programa te enseña también que el precio también varía muchas veces del proceso de fabricación. Obviamente, si es artesanal, tiene un valor mucho más alto que un vehículo que está fabricado totalmente por máquinas, ¿no?
Entonces sí es muy importante que vean ese programa y es una recomendación que yo les doy para aquellos que están interesados en todo lo que es la industria, ya sea en logística, industrial, gestión empresarial. Son programas que nos van a ayudar bastante bien, Diego. Y bueno, para terminar, Diego, me gustaría también escuchar tu conclusión sobre este tema del día de hoy que fue muy interesante. Vale, mi conclusión, pues, tocando los temas que habíamos hablado, es de que sean innovadores, ¿no? Algo que me quedó muy claro es que innovación es algo que se lleva a la venta. Si no se vende, no es innovación, aunque te sirva a ti muchísimo, pero pues nadie lo conoce. Entonces, ¿qué voy? Si van a innovar o van a diseñar algo nuevo, por favor, siempre lo hagan con ética. O sea, todo háganlo con mucha ética y con moral. Eh, Siempre piensen en el impacto que están generando en las personas que les rodea y en el ambiente. O sea, no nada más en las personas, sino en el ambiente. Y evolucionen, o sea, tampoco se queden atrás. O sea, siempre que esté la oportunidad de avanzar una nueva tecnología, avancen. Y es que el que está el que está a la vanguardia le va un poquito mejor, o sea, es más fácil que consiga trabajo o pueda emprender algo. Entonces, siempre está a la vanguardia, lee mucho. Entonces, pues como conclusión es esa, de que innoven cualquier innovación, cualquier invención, cualquier cosa que hagan, que se les ocurre, por favor, o sea, es importante documentarlo y formalizarlo ante el INPI, para los que nos estén escuchando aquí en México, para la propiedad intelectual, más que nada para que no les roben la idea, pero es bellísimo ver este tipo de innovaciones que hace la gente y comercializarlo, ¿no? Y facilitar la vida de los demás. Y otra cosa importante ahí, piensen en eso, en facilitar la vida, o sea, facilítense la vida, facilítenle la vida a su novia, a su mamá, a su hermano, a ustedes mismos, a sus jefes. Facilitarle la vida a estas personas hace que innoves y que crees nuevas cosas, que avances con las herramientas o con la tecnología. De ahí nacen los sueños y sueñen muchísimo, pero no nada más sueñen, también plasmen. Entonces, esa sería mi conclusión. Muy buena conclusión, Diego. Y bueno, mi conclusión va ligado mucho a lo que tú acabas de comentar, pero también es importante que nunca es tarde para aprender, ya que pues lamentablemente muchos tenemos la idea que si ya tenemos 30, 35, 40, 50 años, pues ya es tarde para estudiar una carrera, ¿no? Pues yo quisiera decirles que nunca es tarde para aprender, al contrario, si nosotros nos ponemos a estudiar, ya sea la edad que tengamos, pero es para mejorar la vida humana o mejorar la calidad de vida de nuestro país, pues lo podemos hacer. Creo que es lo principal aquí y en todo el mundo es que tengamos gente preparada, ¿no? Que tengamos más médicos, más ingenieros, más licenciados y que bueno, pues esto nos permita crecer como personas y como bien me lo decía una persona, ¿no? Lo bien aprendido lo tienes que enseñar a personas que en verdad quieran aprender. Entonces, es que puedan aprender, que quieran enseñar y aprender, y también que si tienen la sed de ser una persona emprendedora, pues pierdan el miedo de hacerlo, ¿no? Incluso nosotros somos emprendedores porque nosotros nos estamos, bueno, nos aventamos al ruedo a crear Gemetitza, ¿no? Y al principio sí teníamos como que ese miedo, pero ya poco a poco, como nos conocemos nosotros, pues sabemos las capacidades que tenemos, ¿no? Y hoy en día, pues creo que nos podemos desempeñar de una manera sorprendente. Y para mí ha sido un placer trabajar con todos ellos, ¿no? Entonces, si vas a emprender, háganlo sin miedo, porque para llegar al éxito hay que caminar bastante. Claro, excelente conclusión, Lalo. Muy buena. Ok, bueno, pues me dio un gusto, Diego, estar contigo en este podcast y espero que a la audiencia le guste este tema. No se olvide de dejar sus comentarios en la cajita de comentarios. Igual si quieren que platiquemos de algún tema, pues ahí nos lo puedan poner. Y pues con gusto podemos hacer una investigación y poder platicar de este tema. Y Diego, para terminar, no sé si me quieras dar las redes sociales para que nos puedan seguir. Era lo que les iba a decir, por favor, síganos en todas las redes sociales, estamos como @gemititza en Facebook, nos pueden encontrar igual en Instagram como @gemititza, o nos pueden mandar un mensajito por correo electrónico en gemititzaoficial@gmail.com. También nos pueden buscar
Creo que todavía no tenemos Twitter, pero ojalá ya pronto lo tengamos. Y en YouTube, pues búscanos igual como Gemetitos hace. Entonces, búsquenos, denle amor, y denle me gusta a todas las publicaciones, por favor, compártanla. Y si la van a compartir, por favor, denle like, no sean mala onda. O sea, no nos gusta sentirnos que les gusta lo que hacemos. Escuchen todos los podcasts, todos están buenísimos. Estamos esta nueva metodología que somos dos personas nada más por podcast y de repente por ahí vamos a tener una sorpresita, de repente vamos a traer unos que otros invitados, pero por favor denle amor para que lo sigamos haciendo con muchas ganas y de nuevo si tienen sugerencia de algún tema que quieran que hablemos, pues está en la caja de comentarios. Entonces, gracias a todos. Nos vemos la próxima y espero que los esperamos para el próximo podcast. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos. Víctor, soy Diego. Diego, Gracias. perdón, Cuídate Diego. mucho. Perdón, Diego. Perdón. Les mando un saludo también a Víctor y a todas nuestras compañeras. Sí, ya lo Y extrañas. nos vemos la próxima semana, Diego. Me dio un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Ay, Víctor.